Vale. Voy a abrir cámara. Buenas tardes a todos. Giovanna acaba de hacer una pregunta, ¿vale? De cuándo va a estar la actividad 1 disponible para poder visualizarla. Todas las fechas de apertura de actividades y demás aparecen en la guía docente, ¿vale? Lo digo tanto para esta como para cualquier duda que tengáis, igual que la fecha de entrega recomendada y fecha máxima, ¿vale? Bueno, fecha de entrega, perdón, ¿vale? Y se os envía un anuncio también informándoos de que ya está habilitada. Como pone la guía docente, mañana se abre la actividad 1, ¿vale? Entonces, para cualquier problema de fechas, mirad la guía docente y si no queda claro, me preguntáis, ¿vale? Pero que sepáis que ahí tenéis para poder preguntar cualquier cosa, ¿vale? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Vale. Giovanna, ¿ha quedado claro? Vale, entiendo que sí. Vale. Vamos a retomar la... Vale, perfecto. Vamos a retomar la sesión 4, ¿vale? Aunque veis la sesión 4 ya la empezamos el viernes, ¿vale? Y vamos a empezar con los contrastes de hipótesis. Acordaros que mi idea es intentar, porque en un principio cuando estuve viendo las presentaciones, me pareció que estaba todo bien y claro, pero luego explicándolas y demás, considero que igual lo puedo reordenar un poco y demás. Entonces, igual os arreglo las presentación 3 y 4, ¿vale? Os hago algún arreglo y cuando lo tenga os digo que ya lo tenéis disponible. El contenido va a ser el mismo, ¿vale? Lo digo para que no os preocupéis y demás, solamente que va a estar reordenado de otra forma porque igual os resulta más sencillo seguir ese hilo conductor, ¿vale? Entonces, vamos a los contrastes de hipótesis, ¿vale? Acordaros que lo estuvimos viendo, ¿vale? Nosotros vamos a hacer intervalos de confianza para un parámetro, ese parámetro que puede ser la media, una proporción, la varianza, ¿vale? Y dependiendo de eso, ¿vale? Y de qué nivel de significación tengamos, el intervalo de confianza será más grande o más pequeño, ¿vale? Entonces, obviamente, para la misma media, contra el nivel de confianza sea más grande, el intervalo también lo será. Si yo tengo dos intervalos de confianza al mismo nivel de significación, ¿vale? ¿Cuál es más fiable o me aporta más información? ¿El que es más pequeño o el que es más grande? Vale, exacto, muy bien, Giovanna. Perfecto. ¿Por qué? Porque estoy limitando más eh, estoy limitando más los posibles valores de la media o de la proporción o de la varianza, ¿vale? Claro, sí, el mismo ejemplo que puse el otro día de, ¿cómo se llama? De las notas de la clase. Si yo digo que con un 95% las notas de la clase están entre 1 y 10, pues bueno, tampoco os doy muchas pistas de qué nota es probable que saquéis. En cambio, ¿vale? Si os digo que con un 90, con un 95% de probabilidad está entre un 6 y un 9, ¿vale? Sí que os estoy limitando más las posibles soluciones, ¿verdad? Entonces, pensar en el ejemplo de las notas o poneros, cuando hago este tipo de preguntas, a veces resulta poneros un ejemplo numérico,
¿vale? Para visualizarlo, ¿vale? ¿Y qué decíamos? Que si ese parámetro de... Luego escribiremos cómo ponemos los contrastes, ¿vale? Porque de una forma, ¿vale? Pero normalmente, bueno, lo escribo ahora y luego profundizaré, ¿vale? Vale. Mu, ¿vale? Igual a 1,8, ¿vale? Hipotética mu diferente de 1,8. ¿Vale? La altura media de los españoles es 1,8 metros o es diferente, ¿vale? Las comillas, diferente a 1,8 metros, ¿vale? Vale, acordaros que definíamos como mu, o sea, como hipótesis nula, H0 o H sub O, hipótesis alternativa H sub 1 o H sub A, ¿vale? Y siempre escribimos mu porque si es la media, pues mu. Si es un sigma, la desviación típica, un sigma cuadrado de varianza, ¿vale? O un pi proporción, ¿vale? Pero luego siempre acostumbraros a poner la frasecita de qué quiere decir en mi problema mu. Pues la altura media de los españoles, ¿vale? Entonces, si yo este 1,8 está dentro de mi intervalo de confianza para la media, no podré rechazar la hipótesis nula. Y por tanto, no podemos decir que la altura media de los españoles sea diferente a 1,8. ¿Vale? Esa es la idea. Y si no está, sí que tenemos evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Vale? Un poco ese es el planning. ¿Vale? ¿Más o menos? ¿Queda claro cómo poner el contraste de hipótesis y que tenemos que acostumbrarnos a poner la coletilla a nuestro nombre? O sea, a nuestro problema, perdón. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es en teoría, pero, o sea, en teoría, ¿qué hacemos? Media igual o diferente o mayor igual que un parámetro. Pero la idea es, en tu problema en particular, ¿qué quiere decir? Pues que la altura media de los españoles, no sé, el gasto anual, la nota media, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, pero lo tengo que llevar a mi problema. ¿Y qué quiere decir en mi problema el rechazar la hipótesis nula? Pues que la media no es 1,8, ¿vale? Siempre lo llevamos a nuestro problema, ¿vale? Vale. Entonces, ahora veremos, ¿vale? Cuando vimos calcular el tamaño muestral, bueno, cuando veamos cómo calcular el intervalo de confianza, dentro del intervalo de confianza tenemos, o sea, para calcularlo tenemos una formulita, ¿vale? Entonces, la única forma de afectar al tamaño del intervalo sin tocar el nivel de significación es cambiando el tamaño muestral, ¿vale? Porque nosotros lo que vamos a hacer es la media más menos un error. Y dentro de ese error tenemos en cuenta el nivel de significación, la desviación típica o varianza y dividimos por el tamaño muestral, ¿vale? Entonces, si yo aumento el tamaño muestral, voy a hacer más pequeñito ese intervalo de confianza, ¿vale? Entonces eso ahora lo veremos. ¿Vale? Vale. Entonces, fijaros, yo de una población puedo obtener todas las muestras que quiera, todas del mismo tamaño, ¿vale? Cada una va a tener su media, ¿vale? Y ya está. Entonces, fijaros, el teorema central del límite realmente lo que me dice es que cuando tengo una distribución, ¿vale? Con un tamaño muestral suficientemente grande,
cualquier distribución acaba comportándose como una norma, ¿vale? Entonces, la cuestión es lo que comenté el otro día. Ese tamaño muestral suficientemente grande, ¿qué es? ¿Cuánto es el suficientemente grande? ¿Vale? Pues ya lo dije. A mí en la carrera me dijeron 100. Luego, cuando he ido dando yo clases, dependiendo del área, era 30. ¿Vale? Incluso 60 u 80. ¿Vale? Entonces, perdón. ¿Vale? Nosotros vamos a considerar un tamaño grande superior a 30. ¿Vale? Entonces, si mi X sigue una distribución normal, mu, sigma, acordaros que hay que ir con cuidado, porque aquí a veces ponemos, perdón que no tengo el cursor, aquí ponemos a veces sigma y a veces sigma cuadrado y hay que ir con cuidado. Lo que me dice esto es que la media, ¿vale? El X gorra, ahora lo dibujaré, se distribuye como una normal con la misma media, pero con la desviación típica sigma partido raíz de n. ¿Vale? El X barra de la media. ¿Vale? Y es lo que decimos. ¿Vale? Ya está. Vale. Esto lo estuvimos viendo un poquito. ¿Vale? Entonces, tenemos intervalo de probabilidad e intervalo de confianza. ¿Vale? Intervalo de probabilidad es cuando yo paso de una población a una muestra, ¿vale? Pues un poco los límites en los que vamos a encontrar esa media muestral. ¿Vale? Es raro hacer esto. ¿Vale? Generalmente, ¿qué hacemos? De una muestra vamos a sacar conclusiones de la población y calculamos el intervalo de confianza para esa media poblacional. Entonces decimos que ese intervalo de confianza nos dice entre qué valores vamos a encontrar la media poblacional. ¿Vale? ¿Queda claro? Intervalo de confianza, que es los límites donde se va a encontrar el valor real de la población. Perfecto. Vale. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Entonces, decimos que sabemos que la población de Navarra, el resultado o la proporción de resultados favorables en un estudio sobre el control sobre el trabajo es 0,8 y tomamos una muestra de 100 trabajadores en Barcelona, que sabemos que sigue una distribución normal. Y obtenemos que 74 personas se manifiestan favorables en esa escala de control sobre el trabajo. ¿Vale? Consejo para matemáticas en general. También sirve cosas de física y demás, pero los problemas de matemáticas nunca podemos intentar resolverlos sin haber leído al menos una vez antes el enunciado. Leemos una vez el enunciado y si queda claro, a partir de ahí vamos a intentar escribir los datos e intentar empezar a resolverlo. Pero esa manía de conforme voy leyendo voy anotando datos y voy intentando resolver o iniciar, no. Leo al menos una vez y a partir de ahí ya voy haciendo lo de anotar datos. ¿Vale? Consejo. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿tenemos claro? Entonces, queremos hacer un contraste de hipótesis para ver si esa proporción de resultados favorables en Barcelona es la misma que en Navarra. ¿Vale? Entonces, esto es lo que decía. ¿Qué sabemos como cierto? Pues sabemos como cierto que la proporción de favorables es 0,8. Y vamos a mirar si la proporción en Barcelona también sigue la misma que en Navarra. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí estamos definiendo la proporción como pi, ¿vale? Proporción pi.
media mu, ¿vale? Y varianza o desviación típica sigma o sigma cuadrado, ¿vale? Entonces queremos ver si se da igual o es menor en Barcelona, ¿vale? Entonces, podemos resolverlo con intervalos de confianza y luego también podemos con una cosa que se llama p-valor, que lo comenté el otro día un poco por ahí, ¿vale? Truco del almendruco o cosas para ahorrarnos tiempo, aunque casi nunca pasa, ¿vale? ¿Yo qué tengo que tener? Tengo que tener pruebas, es decir, diferencias, y ver que esas sean significativas, es decir, que sean lo suficientemente importantes como para decir que no se cumple la hipótesis nula. ¿Eso nos quedó claro en las otras sesiones? Yo siempre necesito pruebas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la proporción de favorables de Barcelona? ¿Cómo calcularíais esa proporción de favorables en Barcelona? Perfecto, entonces es un 0,74. Entonces, siempre mis datos muestrales, si estoy calculando la proporción, la media, lo que sea, tienen que ir en la alternativa, ¿vale? Ese 0,74 es menor que 0,8. Sí, entonces estamos en dirección de la alternativa. Eso quiere decir que tenemos pruebas. Y ahora vamos a ver que sean significativas, ¿vale? Para rechazar la nula, pero al menos ya existen diferencias, ¿vale? ¿Qué ocurre si mis datos muestrales están en la nula? Que yo no tengo pruebas. Si yo ya no tengo pruebas de que, porque imaginaros que me da 0,8, ¿cómo voy a decir que es diferente si ya me da mis datos muestrales que es 0,8? No tengo, hay diferencias, no tengo pruebas, ¿no? ¿Lo vemos? Perfecto. Entonces, si no tengo pruebas, ¿qué resultado voy a obtener al final? Cuando no tengo pruebas, que no podemos rechazar la nula. Exacto. No podemos rechazar la nula. Entonces, ¿para qué me voy a hacer yo todo el trabajo si yo ya desde el inicio sé que si mis datos muestrales están en la nula, yo no voy a poder rechazar la nula? Si es mayor que... A ver, este es un problema. ¿A mí qué pasa? Siempre me gusta poner complementarios. Entonces yo esto nunca lo... A mí no me gusta poner esto así nunca. ¿Vale? A mí me gusta poner o igual y diferente, o si aquí voy a poner menor, en la nula será mayor o igual, ¿vale? Son complementarios, pero sí que se ve en algunos sitios que ponen igual y menor, o igual y mayor. A mí no me gusta. Si yo quiero ver si es menor, la nula va a ser igual o mayor. Si quiero ver que la alternativa es mayor, pues la nula menor o igual. ¿Cuándo pongo solo igual en la nula? Cuando aquí va un diferente, ¿vale? Entonces, cuando es igual y diferente se llama contraste bilateral, porque a mí me da igual irme por exceso o por defecto. Yo quiero ver si es igual o no. Si solamente quiero ver un sentido de es mayor o es menor, se llaman contrastes unilaterales, ¿vale? ¿Sí? Perfecto. ¿Vale? Pero muy buena pregunta, Jim. Ese es el razonamiento, ¿vale? Y por eso mismo a mí no me gusta poner, porque claro, luego entra la duda que tú has dicho, ¿vale? Y si es mayor, ¿dónde está? Claro, ese es el problema, ¿vale? Entonces, cuando yo haga el contraste de hipótesis, ¿vale? Si el 0, o sea, ¿qué valor tengo que mirar si está dentro del intervalo de confianza? Hago el intervalo de confianza para la media, o para la proporción en este caso. Hago el intervalo de confianza para la proporción.
¿Qué valor tengo que mirar que esté dentro? Si está dentro o no. Si no tenéis idea, me decís, Irene. No lo sé. Vale, siempre tengo que mirar si voy a hacer el contraste con intervalo de confianza. El parámetro de contraste, yo a esto yo le llamo parámetro de contraste, es el que tengo que mirar si está dentro o no de ese intervalo de confianza. Entonces, cuando yo creo el intervalo de confianza, si está al 0,8, no puedo rechazarlo. Y si no está, puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Vale? Yo a este valor, a mí me gusta llamarlo parámetro de contraste, porque es el que voy a contrastar, si es 0,8 o no. ¿Vale? Perfecto. Entonces, vamos a ver, vamos a calcular el intervalo de confianza. Fijaros, este es el comandito que vosotros le pondríais a R, ¿vale? Acordaos que mejor trabajar con RStudio, es muy visual, ¿vale? Con el prop test, yo voy a hacer un test sobre la proporción. Fijaros que es muy intuitivo, ¿vale? Un test sobre la proporción. Le paso el X, el valor que yo he obtenido, los 74 favorables, sobre qué tamaño muestra el 100, N100. Este P es el parámetro de contraste, 0,8. En la hipótesis alternativa, ¿por qué pongo el es? Porque aquí quiero que sea menor, ¿vale? Si fuera mayor, sería greater, ¿vale? Y si no le indico nada, me hace el bilateral, diferente, ¿vale? ¿Qué nivel de confianza? Si no le digo nada, me va a hacer este, el 0,95, ¿vale? Y una corrección, ¿vale? No os tenéis que preocupar por la corrección, ¿vale? Es porque como estamos trabajando con proporciones y tal, y estamos utilizando un poco normalidad para que no haya líos, ¿vale? Y obtenemos este p-valor, ¿vale? Voy a poneros un poco, si p-valor, siempre, a mí me gusta decir, si el p-valor, y decir el valor numérico, p-valor, en este caso 0,06, es menor que alfa, entonces tenemos evidencia estadística suficiente para rechazar H0 y luego la coletilla mi problema, ¿vale? Vale. Y si el p-valor es la probabilidad de que se dé ese valor, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, ¿vale? Evidencia estadística. Ahora entraremos más en ello, ¿vale? Pero a veces me gusta, en vez de profundizar demasiado, es ir comentando cosas para situar un poco la cabecita y luego ya con las ideas más o menos que os suenan los conceptos y tal, profundizar, ¿vale? Pero a veces eso os agobia, porque veis muchas cosas que no acabáis de entender, ¿vale? Sí, pero a veces si os empiezo a meter, os meto directos a todo el contenido, os agobiáis mucho. Entonces, a veces situar un poco dónde estamos, qué vamos a ver y tal, y luego verlo ayuda, ¿vale? O sea, no empezar directamente a esto es así, 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 y vamos, ¿vale? Entonces, si el p-valor es menor que alfa, es cuando podemos rechazar. ¿Aquí qué ocurre? Que el 0,06681 es mayor que alfa. ¿Alfa cuánto vale? 0,05. ¿Esto es mayor o menor que alfa? Mayor. Por tanto, podemos
¿Rechazar hipótesis nula o no? No, ¿vale? Entonces, no podemos rechazar hipótesis nula, no tenemos evidencia estadística suficiente para rechazar hipótesis nula y, por tanto, la proporción de trabajadores a favor en Barcelona es similar a las de Navarra, ¿vale? Esa es mi conclusión, ¿vale? Vale, fijaros, esta es la salida que yo obtengo, ¿vale? Porque aquí os han dado el resultado, pero no os han puesto la salida. Esto es lo que vosotros vais a obtener cuando hacéis el comandito en R, ¿vale? Es lo que obtenéis. Y fijaros, aquí está calculado un chi cuadrado, que lo estuvimos viendo el otro día un poco, ¿vale? Que es lo que utiliza el programa para calcular ese valor, ¿vale? Entonces dice, la probabilidad de que se dé esto si la hipótesis nula es cierta, ¡pum! Y fijaros que aquí tenemos el intervalo de confianza. ¿Aquí qué tengo que mirar? Si está, ¿qué valor? El 0,8. ¿El 0,8 está dentro? Sí. Y por tanto, ¿qué pasaba? Cuando el 0,8, el valor, el parámetro de contraste estaba dentro del intervalo de confianza. No, si está dentro no podíamos rechazar. Si está dentro del intervalo de confianza, mi parámetro, no podemos rechazar. ¿Vale? ¿Sí? No, no. Si está dentro es cuando no puedo rechazar. Y si no, y si está fuera es cuando puedo. Y eso me da lo mismo que con el 0,06, ¿no? Que habíamos dicho que como esto era mayor que alfa, cuando es mayor que alfa, ¿qué pasa? Que yo no puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Vale? Llegamos a la misma conclusión. ¿Vale? Entonces, generalmente cuando vosotros leéis un artículo o cualquier cosa, lo que... No, alfa, alfa es el nivel de significación, el error que yo quiero cometer. El nivel de confianza, que es el 95%, es 1 menos alfa. ¿Vale? Entonces, alfa es el error que quiero cometer. Y entonces lo comparo. Lo que os decía, cuando vosotros leéis un artículo o veis un estudio, lo que sea, lo que se utiliza es el p-valor. No, no se utiliza el intervalo de confianza para rechazar o no contraste de hipótesis. ¿Vale? Se utiliza el p-valor. ¿Vale? P-valor igual a este valor. Siempre que yo os voy a decir ciertos... Esto no, porque en la práctica no entra. ¿Vale? Pero a mí me gusta no que me digáis p-valor mayor que alfa, entonces no puedo rechazar hipótesis nula. No, como el p-valor que vale, o sea, p-valor igual al numerito es mayor que alfa igual a 0,05, no puedo rechazar hipótesis nula. ¿Por qué lo digo? Porque a veces dicen, ¿y si en vez de 0,05 fuera un alfa de 0,1? ¿Qué pasaría si el alfa fuera 0,1? Chicos, ¿qué pasaría? Entonces sí que podríamos rechazar la hipótesis nula, porque el p-valor, que es igual a 0,067, podéis redondear, pero redondear bien, no trunquéis, ¿vale? Es menor que alfa igual a 0,1 y por tanto tengo evidencia estadística suficiente para rechazar hipótesis nula. ¿Vale? ¿Entendemos lo importante que decir? ¿Por qué? Porque yo necesito saber
que sabéis de esta salida identificar que el p-valor es este, que sabéis con qué alfa estáis trabajando en ese momento, ¿vale? Que sabéis el criterio. Porque, ¿qué ocurre? Que imaginaros que, o sea, si hay alguna equivocación y yo veo todo, ¿vale? Y digo, hostia, es que se ha equivocado porque me ha cogido, se ha pensado que el alfa era diferente al que era y por eso me lo ha hecho mal, ¿vale? O es que me ha cogido un p-valor que no es ese, ¿vale? Entonces yo necesito saber dónde falláis, ¿vale? Pero ya está, ¿vale? Entonces es muy importante que indiquéis de dónde cogéis las cosas, ¿vale? Entonces, ¿vale? Entonces aquí tenéis que comparamos el p-valor, el valor p, ¿vale? Lo comparamos con el nivel de significancia, con alfa, ¿vale? Y lo que hemos dicho, si el p-valor es menor que alfa, rechazamos hipótesis nula, y si no, no se rechaza hipótesis nula, ¿vale? Y fijaros, el comentario que siempre os digo, ¿rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? ¿Vale? Porque imaginaros, ¿qué ocurre? Que nosotros con un alfa hemos rechazado, pero con otro no. ¿Qué quiere decir? Que en uno, o sea, por eso no podemos afirmar que la proporción sea diferente de 0,8, ¿vale? Porque ¿cómo lo afirmas y con otro contraste sobre los mismos datos me estás diciendo que no es diferente? ¿Vale? Entonces, eso es lo importante, ¿vale? Por eso rechazamos o no la hipótesis nula. Decimos que no podemos demostrar que no sea cierta, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? ¿Queda claro? Perfecto. Vale, pues continuamos. ¿Vale? Entonces, ahora aquí lo estamos haciendo sobre dos medias, ¿vale? Dos muestras. ¿Qué ocurre con las dos muestras? Si yo quiero ver que la media sea igual, ¿vale? Eso es lo mismo que decir que la diferencia, ¿cuánto tiene que ser? ¿Vale? Si las dos medias son iguales, la diferencia de medias vale ¿cuánto? Cero. Perfecto. ¿Vale? Entonces ese es el razonamiento. Porque si yo quiero ver que las dos muestras son iguales, es lo mismo que decir que la diferencia sea cero. Ojo, ¿qué tengo que ir con cuidado aquí? Si yo no quiero ver que sea igual o diferente a cero, sino que una sea superior a otra. ¿Ahí que voy a tener que ir con cuidado? Cuando veo eso, pues básicamente tengo que ir con cuidado en qué, en el orden, ¿vale? Entonces tengo que ir con cuidado en el orden, ¿vale? Y entonces, si yo quiero, por ejemplo, vale, voy a estructurar. Cuando yo tengo dos muestras, pueden ser de dos tipos, emparejadas o independientes. ¿Cuándo tengo muestras emparejadas? Cuando tengo cuando tengo los mismos individuos en las dos muestras. Ejemplo típico, quiero tratamientos, el antes y después de un tratamiento. ¿Vale? Quiero mirar que un medicamento baje el colesterol. Mido a los pacientes, también hay alternativas de hacerlo independiente, ¿vale? O sea, digo las dos formas y vais a ver. Tratamiento para el colesterol, para ver que baje el colesterol. Mido el colesterol inicial a los pacientes. Les doy el tratamiento y miro el colesterol después. Muestras emparejadas. Son los mismos individuos en ambas muestras. ¿Sí? Ahora bien, hago un grupo control, ¿vale? Y un grupo tratamiento. Al grupo control no le doy pastillas. Y al grupo tratamiento le doy la medicación. Y comparo. Esas son muestras independientes. ¿Por qué?
porque no son los mismos individuos en ambas muestras. ¿Lo veis? ¿No lo veis? ¿Hay dudas? Vale, vale. Es que ahora os pondré unos esquemitas que los tenéis en el aula virtual para ver cómo se hacen este tipo de análisis, que ayudan mucho. ¿Vale? Entonces, esa es la idea de dos muestras emparejadas, dos muestras independientes. ¿Qué ocurre? Que el orden en el que yo reste, fijaros que aquí está 1 menos 2, sí que me va a afectar, ¿vale? Porque si yo quiero, por ejemplo, muestras emparejadas, ¿vale? Si yo quiero un medicamento que reduzca el colesterol, ¿vale? ¿Yo qué voy a querer? Que el antes sea más grande o más pequeño que el después. Después más pequeño, perfecto. Entonces, si hago antes menos después y quiero que el después sea más pequeño, ¿eso cómo va a tener que ser? Mayor que 0, igual que 0, menor que 0. Mayor que 0. En cambio, claro, si yo hago después menos antes, ¿cómo querré que sea? Menor que 0, ¿verdad? Por eso tenemos que tener en cuenta en qué orden voy a operar, voy a restar, ¿vale? Para determinar si quiero mirar que sea mayor que 0 o que sea menor que 0, ¿vale? ¿Qué consejo doy? Yo siempre pongo el orden en el cual a mí me quede positivo, porque me resulta más cómodo. Es decir, si yo quiero ver un descenso, ¿vale? Voy a hacer antes menos después. Si yo quiero, por ejemplo, un tratamiento que aumente el hierro en sangre, como quiero que el después sea más grande que el antes, haré después menos antes. De forma que cuando yo reste, siempre me quede positivo. Porque a veces nos complicamos mucho la vida y nos resulta difícil de interpretar. ¿Vale? Entonces, si lo hacemos así, resulta más sencillo. ¿Vale? Ahora veremos, pero al menos para que veáis, para que vayáis abriendo la mente del antes menos después. ¿Vale? ¿Queda claro un poco? Perfecto. Vale. Vale. Aquí está un poco aplicando el contraste de hipótesis, pero es lo mismo que hemos estado explicando. ¿Por qué? A ver, todo esto es porque nosotros queremos ver si esas diferencias que hemos visto en la muestra, si son debidas al azar, porque a veces sabéis, ¿vale? O realmente es que esas diferencias son reales. Por eso decimos que existen evidencia estadística suficiente, ¿vale? Es decir, que esas diferencias realmente existen y no son debidas solamente al azar, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Entonces, la idea es un poco por ahí, ¿vale? Tranquila. Aquí tenemos diferentes definiciones del p-valor, ¿vale? Echarle un vistazo porque os ayuda, ¿vale? Entender un poco de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, ya hemos visto que la potencia, ¿vale? Generalmente, aquí pone una potencia 0,9, pero muchas veces es 0,8. Vale, aquí tenemos cómo calcular la potencia. ¿Veis cómo estamos mezclando un poco conceptos? ¿Vale? Pero bueno, nosotros queremos la potencia es medir a partir de qué valor, ¿vale? O sea, lo que digo, a ver cómo explico. Claro, nosotros, claro,
veíamos que la proporción de la muestra era 0,74, ¿no? Y el valor con el que quiero comparar es 0,8. Pues en algunos casos esa diferencia sí que va a ser lo suficientemente grande como para rechazar la nula, pero en otros no, dependiendo del tamaño muestral y demás. ¿Vale? Esto es como decir, irme 10 centímetros, ¿es mucho o es poco? Vale. Yo os digo que he cometido un error o que tengo una diferencia de 10 centímetros. Si eso es mucho, es poco. Es lo que ha dicho Jim, depende. No es lo mismo irme 10 centímetros en medir, yo qué sé, la altura de una persona que la distancia de Valencia a Madrid. No es lo mismo, ¿verdad? Pues un poco va por ahí los tiros, de saber esa diferencia, cuándo es significativa o no. Entonces, es lo que nosotros marcamos, ¿vale? Con ¿cómo se llama? Con la potencia, ¿vale? Entonces, nosotros queremos tener una muestra de tamaño 25 con una desviación estándar 4, con un alfa de 0,05 y quiero detectar como significativas una diferencia de 2 puntos, ¿vale? Entre el valor real y el hipotético. Entonces, aquí me dice qué potencia tiene que tener el test, ¿vale? Y es un power t-test. Le paso el tamaño. ¿Esto se suele hacer? No, ¿vale? Esto es un poco la parte teórica para que vosotros veáis cómo se haría, pero realmente esto no se hace. ¿Qué se hace? Lo que estuvimos viendo el otro día de calcular el tamaño muestral, que hay funciones y hay programas que se dedican solamente a, dependiendo del error que quiero cometer, la prevalencia o la cantidad de posibles datos que yo me encuentre y demás, y el tamaño muestral, y eso, calcularme el tamaño muestral. Eso sí que es muy típico. ¿Vale? Entonces, aquí le hemos pasado todos los datos que tenemos y nos dice que la potencia del test, ¿vale?, que necesitamos es de casi un 67%. ¿Vale? Entonces, si nosotros le marcamos una potencia más alta, pues aún diferencias de más de 2 puntos me las va a detectar, ¿vale? Me las va a marcar como significativas, ¿vale? Vale. Esto ya lo estuvimos viendo, ¿no? Que un 68% se encuentra entre la media más o menos una desviación típica y que entre más o menos 3 desviaciones típicas ya tenemos prácticamente toda la población, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que hacemos con el p-valor es porque hemos calculado un parámetro de cómo es de probable que la hipótesis nula sea cierta si tengo el valor aquí. Si tengo el valor aquí, ¿cómo pensáis que es probable la hipótesis nula? Que la hipótesis nula sea cierta. Si el valor está aquí, ¿poco probable o muy probable? Poco. Por eso cuando encontramos el valor aquí, rechazamos hipótesis nula. Y cuando está por aquí, no podemos rechazar, porque es probable. ¿Vale? ¿Vale? Entonces eso es un poco el razonamiento. Vale, ¿vale? Vale, ¿vale? Esto es lo que hemos dicho. La típica normal, centrada en 0, con desviación típica 1. ¿Vale? Y ya está. Vale. Entonces aquí, ¿qué estamos comparando? Dos muestras independientes. ¿Vale? Entonces, algo que no está y que sí que lo tenéis en unos esquemitas que están subidos al aula virtual, que luego lo veremos, es que antes de hacer yo nada
cualquier tipo de contraste que yo quiera hacer, primero tengo que comprobar la normalidad, ¿vale? Una vez, ¿y cómo compruebo normalidad? Lo primero con el tamaño muestral, ¿vale? Si el tamaño muestral es suficientemente grande, ¿vale? Yo ya asumo normalidad. ¿Por qué asumo normalidad si la muestra es suficientemente grande? Vale, no hemos dicho algo y me he repetido durante estas clases que, ¿cómo se llama? Que por el teorema central del límite, eh, cuando la muestra era suficientemente grande, ¿yo qué iba a hacer? Asumir normalidad. ¿Y qué es suficientemente grande? Vale, mayor de 30. ¿Siempre? ¿O había que ir con un poco con cuidado, pero nosotros asumíamos eso? Podía variar y nosotros asumíamos eso, ¿verdad? Vale, vale, importante. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, yo lo primero, porque dependiendo, aunque yo el contraste lo planteé igual, a la hora de resolverlo, yo necesito saber si tengo que aplicar métodos paramétricos y por tanto, porque tengo normalidad, o aplicar métodos no paramétricos porque no hay normalidad. Entonces, lo primero es con el tamaño muestral, yo, ¿vale? Voy a ponerlo y así, ¿vale? Entonces, lo primero, con el tamaño muestral suficientemente grande, asumo normalidad, ¿vale? Si yo ya tengo la muestra grande, hago un teste. Ojo, si la muestra no es grande, tengo que realizar un test de normalidad. ¿Qué ocurre aquí? Por eso os aviso, y os aviso desde el principio de la asignatura, que es importante razonar y justificar todo. Porque aquí tenemos un problema con la estadística que dependiendo de cómo hagamos, podemos ir por más de un camino. ¿Vale? Mientras que razonemos y justifiquemos bien, hay veces que pasa. ¿Qué ocurre? No hay un único test de normalidad, ¿vale? Entonces tenemos el test de Shapiro y el de Kolmogorov-Smirnov y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces me puede dar con un test que es normal y con otro que no. Claro, vosotros dices, hombre, es que yo voy a aplicar solamente un test y no lo voy a ver. Vale, compro. Entonces, el que vosotros hagáis, el resultado. Pero a mí, ¿qué me hacían hacer mis profesores cuando hacía prácticas? No probar dos test de normalidad. ¿Vale? Entonces, a veces daban el mismo resultado, casi siempre, pero había alguna vez que discrepaba. Entonces, ¿qué hacemos si un test nos dice que es normal y otro que no? ¿Vale? Pues la verdad que todo depende del tipo de datos. Si nosotros tenemos una variable biológica, ¿qué decíamos de las variables biológicas?
¿Nos acordamos? Por ejemplo, el peso, la altura, la presión arterial, el índice de masa corporal, el nivel de glucosa. ¿Qué pasa? ¿Sabemos algo de esas variables? Vale. Eh, bueno, también, pero que se comportaban como normales, ¿vale? Sabemos que se comportan como normales porque la mayoría están, sí, están en torno a ese valor aquí, ¿no? La mayoría de valores está aquí y es muy raro los valores extremos, ¿no? Vale. Tranquilos, es normal, pero yo os hago preguntas porque estas preguntas os hacen intentar recordar, razonar, ¿vale? Y unir conceptos, ¿vale? Entonces, claro, digo, bueno, me sale eh, que no es normal con un test, con otro que sí, pero yo sé que es una variable biológica o una variable que sé que se distribuye de forma normal, pues asumo normalidad y tiro para adelante. ¿Vale? A veces lo más sencillo es asumir normalidad. Tengo un test que me da normalidad, pues tiro para adelante. Vosotros no vais a tener esa complicación, porque directamente vais a hacer solamente uno, ¿vale? Y con lo que os dé haréis. Pero ¿qué ocurre? Voy a poner entre comillas que una forma de manipular los estudios es eso. Claro, porque tú a lo mejor vas a hacer, bueno, directamente que algunos asumen normalidad directamente sin hacer ninguna prueba y sin que se cumpla el tamaño muestral, ¿vale? ¿Eso es correcto? Asumir normalidad sin tener el tamaño muestral suficientemente grande y sin hacer una prueba de normalidad. No. Vale. Entonces, por ahí empiezan ya los problemas. ¿Por qué lo hacen? Muchas veces por desconocimiento, ¿vale? Desconocimiento de qué hay que hacer exactamente o como solo sé hacer esto, pues yo aplico esto, se pueda o no se pueda, ¿vale? Como solo saben hacer un test T y no saben hacer otros test, por eso actúan así, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, otras veces, claro, van probando, a lo mejor sus datos no son normales y van probando con diferentes tests, ¿vale? Hasta obtener lo que ellos quieren. Eso no es correcto, porque nosotros cuando vamos a hacer un estudio estadístico, desde el principio tenemos que poner cuál es el plan de trabajo, es decir, yo voy a hacer esto con los datos, ¿vale? Es decir, yo leo los datos y si tengo datos faltantes, ¿qué voy a hacer con ellos? Si tengo un valor atípico, ¿qué voy a hacer con ellos? Todo eso se tiene que indicar antes, no según lo que a mí me interese voy a hacer, ¿vale? Porque a veces se hacen así, ah, no, es que entonces yo los valores faltantes, pues los quito. Pues no, pues yo les pongo la media del resto de datos. Pues a ver, voy a probar a ver qué es cómo lo hago para obtener lo que yo quiero probar. ¿Vale? Eso es lo que hacen. A ver, si yo quiero probar esto, a ver con qué test lo voy a conseguir. ¿Vale? Entonces eso es una forma, ahí sí que estamos manipulando eh, la información, porque realmente yo no puedo hacer lo que a mí me dé la gana para obtener lo que quiero. Tengo que seguir unos protocolos. ¿Vale? Y entonces, eso pasa mucho. ¿Vale? Entonces, cuando yo hago un test, vosotros solamente haríais uno y según obtengáis, pues ya aplicáis un método paramétrico o uno no paramétrico. ¿Por qué vengo a decir? Porque yo, claro, yo puedo calcular el intervalo de confianza y hacer un test T, un intervalo de confianza sobre la media, si yo puedo aplicar métodos paramétricos. Si no, no es correcto hacer el intervalo de confianza. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Entonces, estos esquemitas los tenéis subidos en el aula virtual. También los he subido aquí, ¿vale? Por si hay alguien. Entonces, está para una muestra, dos muestras emparejadas, dos muestras independientes y K muestras, ¿vale? Entonces, siempre
tengo que mirar normalidad. Dependiendo de eso, voy a ir actuando. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Vale. Entonces, si son métodos no paramétricos, haré un test de Wilkinson, que es el contraste en vez de sobre la media, sobre la mediana. ¿Vale? Pero sería igual, solamente que pondríamos Wilkinson. ¿Vale? Ahora luego lo veremos. ¿Vale? Vale. Entonces, ese es un poco el razonamiento. Esto os lo he subido no solamente, no porque os vaya a hacer falta para la asignatura, pero sí que me parece un recurso muy útil para cuando en un futuro tengáis que hacer cualquier tipo de contrastes, pues que os acordéis, ay, ¿cómo había que hacerlo? Pues ya, tengo una muestra, vale, y tengáis claro cómo trabajar, ¿vale? A mí que me gusta que completéis estos esquemitas, ¿vale? Poniendo aquí la función de R. Ponéis un t-test, ¿vale? Wilcox test, ¿vale? Ya lo veremos en los comandos y lo complementéis. Igual que aquí, ¿cómo hacemos la prueba de normalidad? Hay veces que hay un norm test, a veces Sapiro test, ¿vale? Entonces, eso es lo que vosotros completáis estos esquemitas, lo guardáis y ya lo tenéis para en cualquier momento que necesitéis realizar un contraste de hipótesis o demás, ya sabéis perfectamente cómo tenéis que hacerlo, ¿vale? Todo el proceso. Por eso lo tengo ahí subido, porque creo que ayuda mucho para saber cómo tenéis que hacer las cosas, ¿vale? No solamente porque os haga falta ahora para clase, sino para un futuro. Vale, entonces, continuamos. Entonces tenemos dos poblaciones y las muestras que queramos coger. ¿Vale? Son independientes. Y fijaros que estamos haciendo la diferencia. ¿Por qué? Porque yo a veces puedo trabajar de dos formas, cuando tengo dos muestras. Puedo trabajar con las dos muestras, indicando si son emparejadas o son independientes a R, al programa, o trabajar con una única muestra que sea la muestra de diferencias. ¿Vale? El orden de diferencias, es decir, si hago muestra 1 menos muestra 2 o al revés, depende de lo que he dicho, de lo que yo quiera ver. Si yo quiero ver que el grupo control es superior al grupo tratamiento, pues haré control menos tratamiento. ¿Vale? Ese orden de calcular la muestra de diferencias depende de vosotros, de lo que queráis estudiar. ¿Vale? Entonces eso es lo que vosotros tenéis que analizar un poco de qué es lo que queréis mirar. ¿Vale? Entonces queda claro que cuando yo tengo dos muestras, ¿vale? Puedo trabajar con dos muestras o con una muestra que sea la muestra diferencias. Vale. Y entonces, dependiendo del orden que yo haya restado y qué es lo que yo quiera mirar, el contraste lo plantearé de una forma u otra. ¿Vale? De mayor o menor, dependiendo del orden y lo que yo quiera mirar. ¿Vale? Entonces, claro, lo que pone aquí, lo que os he explicado, primero normalidad. Pero, ¿qué es lo que nos he dicho? Claro, con una muestra no hay varianza, o sea, no tengo que mirar nada de varianzas. ¿Vale? Cuando tengo muestras emparejadas, ¿qué suponemos? Que la varianza de las dos muestras, ¿cómo tendría que ser? ¿Igual o diferente si son los mismos individuos? Igual, ¿vale? Claro, si son muestras independientes, ¿qué pasa con las varianzas? ¿Por qué? ¿Por qué diferentes? Son muestras independientes, sí, pero no tiene por qué ser diferentes las varianzas.
Pueden ser iguales, pueden ser diferentes. No lo sé. ¿Vale? Y como no lo sé, ¿qué pensáis que hay que hacer? Si yo no sé cómo son las varianzas, ¿vale? ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué os pide el cuerpo? ¿Qué hemos hecho con la normalidad? Chicos, ¿qué hemos hecho con la normalidad? ¿Hola? ¿Se me oye? Que a veces puedo perder la conexión. Si tenemos dudas, decirme que no lo sabéis. Vale. Con la normalidad, ¿qué hemos hecho? Cuando no sabemos cómo es la normalidad, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un test, ¿no? Hemos dicho que haríamos un test de normalidad, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué haremos si no sabemos cómo son las varianzas de las dos muestras? ¿Qué pensáis que haremos? Haremos un test para ver si las varianzas son iguales o no. Solamente cuando tenemos normalidad, ¿vale? ¿Vale? Entonces, un poco es la idea es esta. Tengo normalidad, las varianzas son iguales, ¿vale? Esto es diferente, ¿vale? Pero este es diferente a lo que nosotros hacemos, pero bueno. Tengo normalidad, varianzas conocidas, una prueba Z. Varianzas desconocidas iguales, un test T. Y si son diferentes, un test de Wedge. ¿Vale? Voy a poneros el esquema mío primero y ahora venimos a este, ¿vale? Esquema de dos muestras independientes. ¿Vale? Entonces, ambas muestras tienen que ser suficientemente grandes. Y si no, si hay alguna que no lo sea, hago un test de normalidad. ¿Vale? Si tengo normalidad es cuando tengo que hacer un test de igualdad de varianzas, que se llama un test de Leven. ¿Vale? ¿Cambia algo? ¿Vale? No cambia nada en R. En R lo que haré es un test T, en ambos casos, sean las varianzas iguales o no. Lo único que le diré si las varianzas son iguales o son diferentes. ¿Vale? Pero el comando en R es el mismo. ¿Qué ocurre? Que realmente, y luego cuando veáis las salidas, veréis que lo que está haciendo es otro test. ¿Vale? Pero este es, fijaros que es un poco igual. Lo único que, como tengo más de una muestra, tengo que ver, y tengo normalidad, tengo que ver que las varianzas son iguales o no. Y ya está. ¿Vale? Pero no hay nada diferente. ¿Vale? El comando en R es el mismo. Sean varianzas iguales o no. Solamente que le indicaremos que las varianzas son iguales o no. ¿Vale? Ahora lo veremos. Pero fijaros. Solamente tengo que hacer el test de varianzas cuando tengo normalidad. Si no tengo normalidad, directamente desde Wilkinson. ¿Vale? Vale. Entonces, un poco es este razonamiento de aquí. Si tengo normalidad y varianzas conocidas, se llama una prueba Z. Si las varianzas son desconocidas pero iguales, un test T. Y si son varianzas diferentes, una prueba de Wedge. Cuando yo en R le indico que hago un test T con varianzas diferentes, en la salida me aparece que es un test de Wedge. Pero el comando es el mismo, pero sí que es un test, una prueba de Wedge. ¿Vale?
pero el comando es el mismo, solamente que indicando varianzas diferentes. ¿Vale? Vale. Esto lo tenemos claro. De la media, la varianza. ¿Esto cómo le llamo yo? Realmente en vez de varianza muestral. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué sentido, Ángela? ¿Y a qué pruebas? Vale, cuasi varianza, muy bien. T y Z. Vale, la Z es muy teórica, muy para ejemplos de clase o cosas muy eso, pero no se utiliza como un test, o sea, no se hace con R, ¿vale? Realmente lo que utiliza es las distribuciones que vimos al principio, que teníamos la T de Student, la F de Sendecor, la Chi cuadrado, ¿vale? Pues esto es una prueba normal, ¿vale? Y la T de Student es una aproximación a la normal, ¿vale? Entonces, aquí utilizan la normal porque yo conozco la varianza y claro, tengo la media muestral y todo, pues no tengo problemas. La prueba T es una variante de la prueba Z, luego veremos con los intervalos de confianza y demás cómo cambia los parámetros del intervalo de confianza. Cuando calculo un intervalo de confianza con una prueba Z, utilizo la varianza poblacional. Cuando la desconozco, lo que hago es aproximarlo con la varianza muestral, que es esta. ¿Vale? Y ya está. Conforme vayamos viendo los ejemplos de intervalos de confianza y tal, lo veréis, ¿vale? Si no, os pondré algún ejemplo que queda muy claro. ¿Vale? Y muy bien, esto es cuasi varianza. ¿Vale? Fijaros, aquí, ¿veis? Esto es para la prueba Z. Fijaros que aquí estoy calculando el intervalo de confianza para la diferencia de medias y calcula con un Z alfa, ese Z alfa se encuentra en las tablas de la normal, ¿vale? 0, 1, ¿vale? Ya profundizaré en eso, ¿vale? Y fijaros que aquí utiliza la varianza poblacional. ¿Por qué es varianza? Porque está elevado al cuadrado. ¿Y por qué sé que es poblacional? Porque es un sigma, letra griega, ¿vale? 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 Fijaros ahora la prueba T, que aquí en vez de utilizar el parámetro Z, utiliza la T de Student y en vez de utilizar un sigma, utiliza esto que es, está ese cuadrado. Desviación, ¿por qué desviación? ¿Por qué varianza muestral? A ver, justificarme. Muy bien, Gin. Perfecto. ¿Vale? ¿Y por qué varianza? Porque está al cuadrado. Porque está la S al cuadrado. ¿Vale? Perfecto. El sigma es el que hemos visto aquí. ¿Vale? Esto es sigma al cuadrado, varianza poblacional. Y como en vez de sigma tengo S, es muestral. ¿Vale? Y entonces fijaros, Ángela, por lo que tú venías preguntando, se hace igual, solamente que en uno utilizo la tabla en la normal, en otro la T de Student, en uno utilizo la varianza poblacional y en otro la muestral, pero la estructura de cualquier intervalo de confianza es la media más menos un error. ¿Ese error de qué depende? Del parámetro, de la desviación típica o varianza y el tamaño muestral. Por eso, una forma de hacer al mismo nivel de confianza, conseguir hacer
el intervalo más pequeño es aumentando el tamaño muestral. Porque si yo aumento esto, como está dividiendo, ¿qué pasa con todo esto? Que se hace más grande o más pequeño. Si yo aumento la n. Se hace más pequeño, por tanto, si yo le sumo y le resto una cosa más pequeña, el intervalo es más pequeño. ¿Vale? Fijaros que es un poco seguir la lógica. ¿Vale? Yo no me memorizo nada, pero si yo sé un poco la forma que tiene, pues puedo deducir cosas. ¿Vale? Entonces, siempre es muy importante aplicar la lógica y razonar. ¿Vale? Entonces, fijaros. Aquí tengo unos ejemplos básicos que me he creado yo, me he inventado los datos. Tengo una muestra I y una muestra I2. ¿Qué pensáis que son? Si no nos dicen nada, ¿qué pensáis? ¿Muestras cómo? ¿Cómo pensáis que son las muestras? ¿A qué me puedo referir con cómo son las muestras? Si son como emparejadas o independientes, ¿no? Vale, son independientes, en principio no son datos de los mismos individuos, ¿vale? Y entonces hemos calculado las medias. ¿Qué pasa con las medias? Que ya vemos que existen ¿qué? ¿Qué pasa con estas dos medias? Que hay una diferencia. ¿Podemos decir algo más? ¿O solamente ya tenemos pruebas para ver que existen diferencias y ahora vamos a ver si son significativas? Es decir, normalidad no tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué asumes normalidad, Ángela? De momento, no para saber normalidad, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer un test, ¿vale? Vamos por pasos, ¿vale? Entonces, yo veo que tengo dos muestras y veo que existe diferencia en las medias, ¿vale? Pero no puedo decir nada más, solamente puedo decir que hay diferencias. Tendré que estudiar si son significativas o no. ¿Queda claro que aunque yo vea que son diferentes, no puedo decir que realmente lo sean? ¿Vale? Solamente que existen diferencias, pero no sabemos si son por el azar o porque realmente hay diferencias, ¿vale? Entonces, hasta ahí, bien. Entonces, yo ya sé que tengo que hacer un contraste para la diferencia de medias, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que mirar? Lo primero que tengo que mirar es normalidad. ¿Cómo miro lo primero? ¿Cómo miro normalidad? ¿Con qué miro normalidad lo primero? Recordamos el esquema. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que mirar lo primero antes de hacer cualquier prueba? Para saber qué tipo de prueba tengo que hacer, para saber qué tipo de prueba tengo que hacer, tengo que mirar normalidad. ¿Vale? Siempre. Lo primero, normalidad. ¿Y cómo miramos la normalidad lo primero? ¿Con qué? Con el tamaño muestral, chicos. Si el tamaño muestral es suficientemente grande, yo ya sumo normalidad. Aquí es suficientemente grande el tamaño muestral. No,
Porque es 9. ¿Y qué consideramos suficientemente grande? Es 9 menor que 30. Y 30 es lo que consideramos suficientemente grande. Vale, perfecto. ¿Vale? ¿Veis que todo el rato es lo mismo? Entonces, como yo tengo que mirar normalidad y no tengo que la muestra sea suficientemente grande, ¿qué tengo que hacer para mirar normalidad? El test de normalidad, perfecto. Tenemos que hacer un test de normalidad. ¿Hasta ahí bien? Seguimos el esquemita, compruebo normalidad con el tamaño muestral. ¿Que no se cumple? ¿Qué tengo que hacer? Hacer un test de normalidad. ¿Vale? Entonces, por ahí tiro. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Este es un test de normalidad, el test de Sapiro, lo que hemos dicho. Sapiro-Wilk, un test de normalidad. Y fijaros, tengo que hacer un test para cada muestra. Porque si yo voy a hacer un test, ojo, esto me lo he comido antes, que he dicho que podíamos trabajar con 2 muestras o con una muestra que sea muestra diferencias, ¿vale? Entonces, si voy a trabajar con las 2 muestras, tengo que comprobar normalidad o bien por tamaño muestral o por test de ambas muestras. Con que una de las muestras no sea normal, yo ya no puedo aplicar métodos paramétricos. No puedo aplicar un test T, tengo que hacer un test de Wilcox. Ahora bien, si voy a trabajar con la muestra diferencias, tengo que hacerle la normalidad a esa muestra, no a cada una por separado, porque a lo mejor cada una por separado no es normal, o alguna de las dos no es normal, pero la muestra diferencias sí que lo es. ¿Vale? Entonces, hay que ir con cuidado con eso. Entonces, voy a hacer un test de Sapiro a la muestra 1 y un test de Sapiro a la muestra 2. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué miraríais si, vale, el test de Sapiro, la hipótesis nula es que hay normalidad y la alternativa que no? Entonces, ¿cómo miraríais si es normal el test, si la muestra o no? ¿Qué ¿Qué pensáis? ¿Cómo hemos mirado? Vale, el test de Sapiro es un contraste de hipótesis, donde la nula es normal, ¿vale? Que la muestra es normal y la alternativa que no lo es. ¿Cómo sabemos con la salida que nos da R si mi muestra es normal o no? ¿Qué miramos en la salida? Vale, ¿qué mirábamos cuando hacíamos contrastes? Mirábamos el p-valor, ¿verdad? Pues aquí igual, es un contraste, ¿verdad? Es un test. En todos los tests voy a mirar el p-valor. ¿Qué pasa con este p-valor? ¿Con qué lo teníamos que comparar? Con el alfa. Muy bien. ¿Y qué pasa con este p-valor? ¿Que es menor o es mayor que alfa? Es mayor. Y cuando el p-valor era mayor que alfa, ¿qué hacíamos? ¿Podíamos rechazar o no la hipótesis nula? ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué hacíamos? Que no se podía rechazar. Por tanto, si aquí no podemos rechazar la hipótesis nula y la hipótesis nula era de normalidad,
¿Qué me está diciendo? ¿Que la muestra es normal o no? Que sí que lo es. Y en este caso pasa igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que ambas muestras son normales, ¿no? Vale. Entonces, son muestras independientes. Si tengo normalidad, ¿cuál era el siguiente paso que teníamos que hacer? ¿Qué era el siguiente paso? Cuando yo tengo muestras independientes y tengo normalidad, ¿qué había que hacer? Chicos, ¿os acordáis? Vale, teníamos que hacer un test de varianzas para ver si las varianzas son iguales o no. ¿Vale? Eso es lo importante. ¿Vale? Entonces, eso es lo que teníamos que hacer. ¿Vale? Entonces, fijaros, las varianzas, vemos que hay diferencias, pero ¿eso me quiere decir que sean realmente diferentes? No. Entonces tengo que hacer un test de varianzas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago un test de varianzas? Var test. Y uno, y de las dos muestras. Y fijaros, ¿dónde voy a ir a mirar si las varianzas son iguales o no? Es un test. Entonces, ¿dónde voy a ir a mirarlo? El p-valor. ¿Y qué pasa con el p-valor? Fijaros que me da igual el test que yo haga. Siempre es lo mismo. Miro el p-valor y lo comparo con alfa. Perfecto. ¿Y en este caso qué pasa? ¿Vale? Y por tanto, ¿qué asumimos? Que las varianzas son iguales. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, cuando yo hago el test de varianzas, lo que miro es, hacemos este criterio. Cogemos la varianza mayor partido la varianza menor. En este caso, 13 partido 8. ¿Cuándo consideramos que las varianzas son iguales? Cuando esto queda. Si son iguales, este valor que tiene que dar. Chicos, apliquemos la lógica. 1. Perfecto. Y si estoy hablando de medias y quiero ver que las medias son iguales, como estoy haciendo la diferencia de medias, que miraba el 0. Si el 0 está dentro del intervalo de confianza, no puedo rechazar hipótesis nula y por tanto las medias son iguales. Aquí lo que hace es
Fijaros, con el 1 está dentro del intervalo de confianza. Sí, por tanto no puedo rechazar la hipótesis nula. Lo mismo con el p-valor que con el intervalo de confianza, solamente que aquí no voy a mirar el 0, miro el 1 porque estoy haciendo no estoy haciendo la diferencia, sino la división. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos muestras independientes, normales y con varianzas iguales. Realmente, esto olvidaros, ¿vale? Esto es un poco como hacerlo a mano, ¿vale? Pero realmente, fijaros lo que estoy haciendo. Un test T, ¿por qué hago un test T? Porque son normales. ¿Y que le indico? Que var equal igual a true. Y le paso las dos muestras. Entonces tengo two sample t-test, porque tengo dos muestras y un test T. ¿Entendemos el comando? ¿Y qué pasa si nos hubiese dado en el test de varianzas que las varianzas no son iguales? ¿Cambia algo? ¿Vale? Si en el test de varianzas hubiésemos obtenido que no son iguales, como tenemos normalidad, sería un test T, pero como las varianzas no son iguales, pondría aquí var equal igual a false. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Pero sigo haciendo un test T. Sigo haciendo un test T porque tengo normalidad. Pero indicaría que la varianza no es igual. Y cuando sale aquí, en vez de salirme un two-sample t-test, me saldría un test de Welch. ¿Vale? Y por cierto, vale. Ahora bien, ¿son las dos muestras, tienen la misma media? ¿Las medias son iguales en las dos muestras? No, ¿por qué? Ya sabéis que me tenéis que razonar y justificar. No, 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 no va por ahí. Si yo veo que las medias son diferentes, pues ya para qué hago test, ¿no, Jim? Hemos dicho que hemos visto que son diferentes, pero tenemos que ver si son significativas, ¿vale? Porque obviamente casi siempre va a haber diferencias. Si no, ¿para qué hacemos todo esto? Tenemos que ver si esas diferencias son debidas al azar o porque realmente hay diferencias entre las dos muestras, ¿vale? ¿Hay diferencias significativas en las dos muestras? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos, contesta rápido porque si no se hace un poco pesado. A ver, si no sabéis, me decís, no sabemos, pero no, o sea, tiene que ser un poco más rápido todo. Vale, ¿qué estamos haciendo todo el rato? ¿Qué estamos haciendo todo el rato? Test, ¿vale? Para comprobar si las medias son iguales, si las proporciones son iguales, si las varianzas son iguales, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo este test? Para ver si las medias de ambas muestras son iguales, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo que ver si son iguales o no?
Vale, el p-valor. Perfecto, es que todo el rato. ¿Y qué nos dice este p-valor? ¿Y qué pasa que era menor que alfa? ¿Qué hacíamos? Podemos rechazar la hipótesis nula y la hipótesis nula es que son iguales. Fijaros que aquí os pone cuál es la alternativa, que la diferencia no es cero. Si la diferencia no es cero es porque las medias son diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Vemos que... Vale. Entonces realmente las medias son diferentes. Ya está. ¿Cómo lo podemos ver? Fijaros que en el intervalo de confianza no contiene el cero, ¿verdad? Si no contiene el cero, ¿por qué miro aquí el cero? Porque estoy haciendo diferencias. ¿Por qué no miraba con la varianza el 0 y miraba el 1? Porque estaba haciendo el cociente, ¿vale? Aquí no contiene el 0, por tanto, podemos rechazar hipótesis nula y la media de cada muestra son diferentes, ¿vale? Un poco más claro, fijaros que estamos haciendo todo el rato lo mismo, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí o no? Vale, continuamos. ¿Vale? Fijaros, aquí está todo explicado. ¿Vale? Vale. Fijaros, ¿veis cómo aquí pone un test de Welch? Que es lo que decíamos cuando hacemos un test con varianzas diferentes. ¿Sí? ¿Por qué hacemos un test T? ¿Qué es lo que no, yo sé para hacer un test T? Perfecto, muy bien, Jim. Como las muestras son normales, sé que tengo que hacer un test T. ¿Qué ocurre? Que si las varianzas no lo son, pongo var equal igual a false. Y si las varianzas son iguales, var equal igual a true. ¿Sí? Ya está, no hay que hacer nada más. Es así de sencillo. ¿Vale? Y fijaros que obtenemos lo mismo. ¿Vale? Que rechazamos hipótesis nula y por tanto las medias son diferentes. ¿Vale? El mismo razonamiento. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros queremos modelizar o crear un modelo ¿para qué? Para describir matemáticamente un fenómeno, pero a veces no es estadística. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿para qué utilizamos un modelo? Para describir y predecir. Y tenemos que tener unos criterios para ver si es un buen modelo o no. ¿Vale? Para ver si predice bien o no. Entonces, ¿cómo basamos los modelos estadísticos? En los datos. Nosotros vamos a entrenar o vamos a valorar con una muestra, vamos a crear nuestro modelo. Y a partir de ahí valoraremos si es bueno o no. Pero hay muchas formas, dependiendo de lo que yo quiera analizar, tendremos diferentes formas de evaluar si el modelo es bueno o no. ¿Vale? Entonces, fijaros, tengo estos datos. ¿Vale? Esto me sirve para regresión. ¿Vale? Esto de aquí estaríamos aproximando con una regresión lineal. Siempre lo que os dije, y soy muy repetitiva, ¿vale? Siempre que es lo primero que tengo que hacer, me dibujo los datos. Vosotros veis aquí
que haya una relación lineal? ¿En el primero veis una relación lineal? ¿Por qué? ¿Dónde veis la relación lineal de los puntos? Yo veo esto, ¿eh? No veo una recta. O sea, no veo que los puntos se... Yo veo, a ver, veo la recta aquí, pero no que los puntos siguen... Yo no lo veo así. Yo veo esto, ¿vale? Vale, entonces, exacto, muy bien explicado, Ángela. ¿Vale? Estos sí que se pueden aproximar, pero estos de aquí me la deforman. ¿Vale? Vale. Entonces, yo veo esto y puedo intentar aproximarlo por una recta. Bueno, pero yo veo esto y a mí me sugiere que sería mejor hacer otro tipo de modelo en vez de una regresión lineal. Otra regresión polinómica, ¿vale? De grado 2, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces vosotros, cuando digo vosotros me refiero a la gente en general, sin dibujar los datos, hago una regresión lineal. ¿Por qué? Porque es fácil y tal. Pero si no has dibujado, no sabes qué tipo de distribución sigue. O sea, si una lineal o una polinómica de qué orden, ¿vale? Y entonces lo primero que tenéis que hacer es dibujar los datos y ver que realmente si se aproxima a una recta o no, ¿vale? Si no vemos que se aproxima a una recta, ¿vale? No voy a hacer regresión lineal, ¿vale? Entonces aquí está underfit. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un desajuste, ¿vale? Aquí parece que sea un ajuste bastante bueno. Obviamente hay variabilidad, pero se ajusta bastante bien, ¿vale? ¿Y qué pasa aquí? ¿Aquí qué tenemos? Esto se llama sobreajuste. Y es cuando en mi modelo, mi regresión o lo que yo tenga, se ajusta demasiado bien a los datos. Entonces, si yo voy a intentar predecir para un dato nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pensáis? ¿Qué va a pasar si yo meto un dato nuevo? Pues la lógica me dice que no va a dar ni una, porque me ha ajustado también a estos datos que si yo pongo un dato nuevo ahí, no me lo va a hacer bien, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo tengo que llegar a un ajuste lo suficientemente bueno para los datos, pero también para predecir luego. Entonces, esto es casi tan malo como esto, ¿vale? Porque esto me sirve muy bien para los datos que yo tengo, pero no me sirve para luego un dato nuevo. Entonces, no me sirve, ¿vale? Lo que me sirve es este porque me sirve tanto para lo que tengo como para un dato nuevo, aunque yo, ¿cómo se llama? Aunque yo tenga algo de error, ¿vale? Entonces, claro, normalmente, ¿cómo lo utilizamos? Tengo mi muestra que la divido en dos partes, una de entrenamiento y una de test. Con la de entrenamiento yo ajusto el modelo. Yo digo, pues este es mi modelo, ¿vale? Y cuando con la de test yo hago la predicción. Y entonces yo con el entrenamiento yo voy a saber ya primero, voy a intentar conseguir el mejor modelo. Pero luego con la predicción voy a saber cómo de bueno es mi modelo prediciendo, ¿vale? Si realmente es un buen modelo en general, ¿vale? Generalmente no dividimos 50-50, ¿vale? Hay muchas formas de dividir en entrenamiento y en test, ¿vale? Hay validación cruzada,
un 10% de la muestra para el test y el resto para entrenamiento, ¿vale? ¿Os suenan estas cosas? Vale, perfecto. ¿Qué más? Hay veces que tengo 3, validación y luego test, ¿vale? Para poder comparar diferentes modelos. Generalmente se hace entrenamiento y test, ¿vale? Y a lo mejor en algún momento que haya algo más, a lo mejor que haya que ir con un poco más de finura para buscar los modelos y demás, pues ya ahí sí que, pues igual es óptimo dividir en 3, ¿vale? Vale. Entonces lo que hemos dicho, ya de la población mediante el muestreo obtengo la muestra y de la muestra mediante inferencia saco conclusiones de mi población, ¿vale? Entonces aquí tenemos la definición formal de un modelo estadístico, ¿vale? No, no os preocupéis, ¿vale? Y aquí tenemos diferentes distribuciones. Está la distribución normal, ¿vale? Que ya la vimos, ¿vale? Que es un modelo paramétrico. Y entonces, ¿cuáles son pruebas paramétricas? El de la Z de la distribución normal, la T de Student, la F de Sendecon o de Fisher. ¿Cuáles no son paramétricas? Una binomial, un H cuadrado, ¿vale? Entonces, este cuadrito de aquí sí que es interesante porque es a modo resumen para la asignatura, ¿vale? Cuando yo pongo exclamaciones, eso es importante, ¿vale? Aquí tenemos pues también un poco de modelos lineales, los que hay, que todo esto es un poco de introducción para la siguiente sesión, que es lo que vais a utilizar para esa primera actividad, ¿vale? Porque vais a tener que hacer sobre todo regresión lineal simple, múltiple y polinómica, ¿vale? El resto no lo vais a ver, pero bueno, esa es la idea, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí sí que se ve que los datos se distribuyen en torno a una recta, ¿vale? Esas líneas que hay de los puntitos a la recta es el error cometido. Entonces, una forma para calcular esta recta se llama los errores por mínimos cuadrados. Lo que calculo es que estos errores sean los mínimos posibles, pero no el error en sí, el error al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque así me olvido si me voy por defecto o me voy por exceso y lo elevo al... Y dice, pero eso lo podrías hacer con el valor absoluto y no haría falta elevar. Toda la razón. Pero ¿qué ocurre si yo elevo al cuadrado y no utilizo el valor absoluto? Que contra más grande es el error, más penalización voy a tener. Entonces, por eso utilizo, cuando hago mínimos cuadrados, es por eso, para penalizar el error que yo irme de 1 tendrá un error 1, pero irme de 2 penalizará 4. ¿Vale? Y esto es regresión múltiple. ¿Por qué es múltiple? Porque tengo más de una variable. ¿Qué es la y? Mi variable respuesta. ¿Qué es la x? Mi variable explicativa, mi covariable. ¿Vale? ¿Sí? Vale, vale. Aquí fijaros que tenemos polinómicos. Polinómicos de diferente orden, de orden 2, de orden 3, de orden tal. ¿Vale? Entonces aquí tengo orden 1, sería una lineal. ¿Vale? Que es la naranjita. ¿Vale? Tengo de orden 2 la verde, la parábola, que puede ser sonriente o triste, como antes. De orden 3, la rojita, ¿vale? Y aquí ya es polinómico múltiple, ¿vale? ¿Por qué es múltiple? Porque tengo más de una variable, ¿vale? Entonces eso es un poco la sesión 4. Entonces vamos a repasar, perdón, los esquemas, ¿vale? Y el próximo día ya empezaremos la sesión 5, que es la que vosotros necesitáis para hacer, creo que 5 y 6 o solo 5, para empezar la regresión, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora los esquemas,
y ya está. ¿Vale? Vamos a recordar. Los tenéis subidos en el aula virtual, ¿vale? Entonces, acordaros. Primero, cuando yo tengo una muestra y quiero hacer un contraste de media, ¿vale? De ver si la media es igual o no a un parámetro. Primero, normalidad. ¿Cómo miro la normalidad? Siempre con el tamaño muestral. Si el tamaño muestral es suficientemente grande, método paramétrico. Si no lo es, tengo que hacer un test de normalidad, como pueda ser el de Sapiro. ¿Vale? Si tengo que los datos son normales, pues un test T. ¿Vale? Sí, ¿no? Tal vez. Vale. Si no tengo normalidad, haré un test de Wilkinson. No hemos visto cómo hacerlo con los comandos, pero vale. Pero os lo subiré en algún sitio, ¿vale? Si no me equivoco, debería de estar en alguno de los manuales subidos, ¿vale? Si no, el próximo día o os pondré un anuncio indicando dónde podéis ver, pero es Wilcox Test, si no me equivoco, ¿vale? Y sería un test no paramétrico. Vale, luego cuando tenemos dos muestras, ¿qué había que diferenciar? Si eran como independientes o emparejadas. Perfecto. ¿Vale? ¿Y cuándo son emparejadas y cuándo son independientes? Emparejadas son los mismos individuos, ¿vale? Independientes son individuos diferentes en ambas muestras, ¿vale? ¿Vale? Emparejadas son los mismos individuos en ambas muestras. Entonces, como son emparejadas, hago lo mismo. ¿Por qué solamente no me pone N1 y N2 aquí? Porque si son emparejadas, tengo los mismos individuos en ambas muestras. Entonces miro que el tamaño muestral sea suficientemente grande. ¿Lo es? Método paramétrico. Igual. ¿Que no lo es? Desde normalidad. ¿Vale? Fijaros que aquí pone diferencias. Podemos trabajar con dos muestras o con la muestra diferencias. Ya sabéis que no hay problema. Y hago lo mismo. Si hay normalidad, un test T y si no, un test de Wilkinson. Ya está. ¿Hay alguna diferencia con dos muestras emparejadas con una muestra? ¿Veis alguna diferencia? No. Perfecto. Vamos a ver dos muestras independientes. Vale, perdón. ¿Vale? Dos muestras independientes. ¿Que aquí qué ocurría? Miro primero tamaño muestral como siempre. De la que no lo cumpla, tengo que hacer un test de normalidad. Si son normales, tengo que hacer un test de Leven, que es para ver que las varianzas sean iguales. Voy a hacer un test T si las muestras son normales. Lo único que si las varianzas son iguales, pondré var igual a true, y si no lo son, var igual a false. Si los datos no son normales, es decir, con que una muestra no lo sea, ya aplicaré métodos no paramétricos, un test de Wilkinson. ¿Vale? ¿Sí, no? Tal vez. Lo vemos que la única diferencia es cuando tengo normalidad, solo cuando tengo normalidad, tengo que hacer un test de varianzas iguales. ¿Vale? ¿Y qué creéis que ocurre si tengo en vez de dos muestras independientes K muestras? No cambia nada. Lo que hace es que para cada muestra tengo que mirar el tamaño muestral y de las que no tengan tamaño muestral suficientemente grande, hago el test de normalidad. Y como son independientes, tengo que hacer el test
del event para ver si las varianzas son iguales o no. ¿Vale? Cambia algo, no va a cambiar nada. Solamente que se llama nova, ¿vale? En vez de un test T se llama nova. Y si no son las varianzas iguales, es un test de Wedge. Pero es exactamente igual, solamente que cambia el nombre. Un test T ahora es una nova y el Wedge es igual. ¿Vale? ¿Esto va para examen? No. Pero esto me parece a mí útil para estructurar vuestra cabeza de cómo tenéis que hacer un contraste de hipótesis. Ahora o en un futuro. ¿Vale? Porque vosotros con este esquemita, pues dices, vale, ¿y en la nova cómo lo hago? Pues lo busco, ¿vale? Y ya está. Y fijaros que ahora el método no paramétrico no se llama Wilkinson, se llama Kruskal-Wallis. ¿Vale? Y ya está. Dudas, cosas que queráis preguntar. Vale. Entonces, cosas a recordaros. ¿Vale? Nadie me ha dicho nada del R. Entonces entiendo y nadie me ha escrito ningún email. Entonces entiendo. Perfecto, perfecto, Ángela. Puedes, si quieres. Ay, con el enlace, es verdad. Perdona que no te he contestado. Totalmente. No te he contestado, ¿verdad? Es que ayer llevé mucho lío porque tenía examen con alumnos y empezaron a preguntarme dudas y cosas y no pude contestar. Vale, el enlace lo tienes que tener no sé si en la presentación inicial, por eso no te he contestado. Vale, en la presentación inicial o en la sesión 1 está el enlace y también en el aula virtual, ahí creo que también en la parte de bibliografía o eso, también tenéis, está el enlace, ¿vale? Lo que os recomiendo es la interfaz de RStudio, ¿vale? Y por ahí está. No te contesté porque como tenía que buscar la sesión concreta donde estaba, ¿vale? Por no decirte busca, ¿vale? Pero en la sesión inicial o en la sesión 1 está. Y creo que en recursos de interés, ¿vale? Pone cosas de R y por ahí tendría que estar. No, ahí pone libros y tutoriales, ¿vale? Pero no pone descargar, ¿vale? Igual, ¿vale? Pero sí que en una de las presentaciones está el enlace, ¿vale? Y si no, lo pondré y así os lo instalaréis, ¿vale? Pero sí que me interesa que lo intentéis instalar y vayáis trabajando, ¿vale? Y entonces, tenéis el foro ya habilitado, os envié un anuncio con ello que se me olvidó enviaros, habilitarlo el sábado, ¿vale? Y os envié un anuncio para ello, ¿vale? Mañana estará habilitada ya la práctica 1, como siempre que os recomiendo, no solo para mi asignatura, sino para cualquiera, ¿vale? Os recomiendo que siempre que os suban una actividad, que vosotros miréis el enunciado y veáis que lo tenéis todo claro. Que lo tenéis todo claro, pues ya lo hacéis cuando consideréis oportuno. Que no lo tenéis claro, enviáis las dudas al profesor. Así el profesor contesta, ¿vale? Porque a veces algunos podemos tardar, por lo que sea, yo intento no tardar en contestar, ¿vale? Entonces, yo ya os lo he dicho, si veis que en 2 días, o sea, me enviáis el lunes el email y veis que el miércoles por la tarde no os he contestado, el jueves por la mañana o eso me volvéis a escribir porque es que se me ha pasado. Ayer se me pasó y fue por eso, ¿vale? Porque digo, tengo que buscarlo, no tengo tiempo y hoy he ido también, ¿vale? Pero está en una de las primeras sesiones el enlace, ¿vale? Y si no lo encuentran, lo subiré, lo pondré en algún sitio, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Entonces, la actividad 1 se habilita mañana, el foro ya lo tenéis habilitado. Por favor, revisar las fechas, aunque yo intento poner siempre cuando es la fecha de cierre y demás, echarle un vistazo a las guías,
a la guía docente para las fechas. ¿Vale? ¿Algo más? Vale, perfecto. Pues nada, chicos, intentar, hemos estado un ratito muy bien que contestabais súper fluido, pero intentar que cuando, si no sabéis algo, ¿vale? O me decís, estoy pensando, pero decirme algo, ¿vale? Porque a veces, claro, yo no, soy muy pesada con esto y me repito mucho, pero como no puedo ver si estáis escribiendo o no, no sé si estáis pensando o qué estáis haciendo, ¿vale? Entonces, por dar un poco de fluidez a la clase, entonces, el no sé, estoy pensando, ¿vale? O me decís la respuesta y ya está, ¿vale? Entonces, clase miércoles, como siempre, perdón, miércoles, el jueves, perdón, chicos, el jueves clase a las 6 como siempre, ¿vale? Y ya está, porque ya vamos a clase martes, jueves, ¿vale? Y nada, cualquier problema que tengáis, ya sabéis que me contactáis. ¿Vale, Ángela? Confírmame el jueves en clase si vienes o en el momento que lo consigas por email, que ya tienes el R. Acordaros con la interfaz de RStudio, ¿vale? Porque es muy práctica y muy visual y ya está, ¿vale? Así no se me pasa nada, ¿vale? Esta semana y la que viene igual estoy un poco, sobre todo esta semana, porque hoy han tenido alumnos examen y ayer también, y creo que tengo el viernes otro, ¿vale? Entonces, si esta semana voy un poco liada, ¿vale? Disculparme, entonces yo aviso con antelación un poco, contesto muy rápido, ¿vale? Pero igual se me pasa en algún momento, ¿vale? Pues nada, chicos, nos vemos el jueves. Muchas gracias por venir y por vuestra participación, ¿vale? Y nada, nos vemos el jueves. A vosotros.